En esta época de cuarentena, lo que más desea uno es distraerse dentro de casa, y hace poco buscando qué juego comprar para pasar el rato, di con un título llamado A Dance of Fire and Ice, el cual se presentaba como un simple juego de ritmo. Si bien al principio no me llamó tanto la atención, su bajo precio y las críticas positivas me impulsaron a darle una oportunidad, y la verdad, puedo decir que valió la pena cada peso que gasté en él. Bastante pocos pesos a decir verdad, si el juego cuesta solamente $6. En esta ocasión, y para variar un poco el contenido que subo, veremos una pequeña reseña de A Dance of Fire and Ice. Cabe destacar que toda la reseña será en base a mis apreciaciones personales. Si tienes otro punto de vista respecto al juego, coméntalo, será muy interesante ver otras opiniones. Sin más que agregar, empecemos. Al iniciar el juego, lo primero que veremos será esta pantalla con el título del juego y dos bolitas girando una en torno a otra. Si empezamos a presionar botones o hacemos clic, descubriremos que las pelotitas avanzan alternándose, y si lo hacemos al ritmo, avanzarán de forma fluida. Con esto ya habríamos descubierto la mecánica principal del juego, avanzar de un punto A un punto B al ritmo de la música. Avanzaremos a través del mapa presionando la barra espaciadora o haciendo clic al ritmo de la música. Esto es lo que más destaco del juego. Puedes jugarlo con un solo dedo perfectamente y no requiere una serie de controles complicados, solamente un botón y ritmo. Y a pesar de su simpleza, es un juego que puede volverse realmente desafiante a medida que juegas. Pasas de tener un nivel con secciones rectas y simples a niveles con curvas, con vueltas, con cuadrados, hexágonos. Es todo un lío que termina siendo una verdadera tortura. La forma en la cual está estructurado el juego es la siguiente. En el mapa tenemos una cierta cantidad de mundos, y cada mundo presenta una mecánica a dominar, dándote unos cuantos niveles iniciales para enseñarte y un nivel final en el que te hace demostrar lo aprendido. Una vez hayas completado el mundo, pasas al siguiente. El juego en sí no es tan largo, estimo que en promedio puedes demorarte unas 10 horas en completar todos los mundos, un poco más, un poco menos, dependiendo de tu habilidad y por sobre todo tu paciencia, ya que las canciones que te presentan algunas veces son bastante largas, sin decir que si fallas una nota debes comenzar todo desde el principio. Esto sumado a la dificultad del juego en sí, pondrán a prueba tu paciencia y tu determinación. En algunos momentos me veía a mí mismo frustrándome porque algunos niveles realmente llegan a ser un quebradero de cabeza, y comenzar todo el nivel de nuevo es realmente agobiante. Pasemos al apartado gráfico. El juego en sí no tiene un arte tan complejo, pero eso no significa que sea feo, todo lo contrario. Destaco mucho sus fondos elaborados y llamativos que cambian a medida que se reproduce la canción. Es realmente bonito a la vista. Si tengo que hacer una pequeña observación, sería respecto a la tipografía que usaron. Simplemente no puede agradarme esa letra tan simple y con poco carácter, pero siendo este un elemento tan menor, termina siendo irrelevante. El último punto que veré será el apartado sonoro. Respecto a las canciones puedo decir que están bien. Las canciones no son una obra de arte, pero tampoco están mal. Yo en mi opinión considero que no son tan memorables, no tienen tanto carácter para que se te quede alguna grabada a la cabeza, teniendo algunas excepciones obviamente, donde las canciones son realmente buenas. Donde más reluce este apartado es en el editor de niveles, una característica que viene integrada con el juego y permite crear tus propios niveles, con tu propia música, con la dificultad que tú quieras. Puedes hacer niveles simples como puedes hacer absolutas atrocidades. Y aquí es donde vive la rejugabilidad. Tal como dije antes, el juego base no es tan largo, pero el editor de niveles te da infinitas horas de juego y deja volar tu imaginación. Realmente la mejor implementación del juego, y lo que dará pie a que siga vivo por mucho tiempo más. Otro elemento que ayuda a la rejugabilidad son las pruebas de velocidad, donde debes jugar una canción pero con un tempo que irá aumentando, lo que requiere de mucha más precisión y memoria. En conclusión, A Dance of Fire and Ice es un juego realmente bueno y apto para todos. Si estás recién incursionando en el mundo de los juegos de ritmo, es un muy buen punto para iniciar. Y si eres una persona experimentada, lo vas a disfrutar de inicio a fin. A Dance of Fire and Ice está disponible en PC a $6 y en Android por $2. Si todo esto no fue suficiente para convencerte, hay una demo disponible en internet donde puedes jugar los primeros 3 mundos. Dejaré el link en la descripción. Y sin nada más que añadir,
aquí concluimos el video. Muchas gracias por estar aquí y nos veremos en un próximo video. Hasta la otra.